estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saluda la profesora Jessica Kelly Colmenares López del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista para poder trabajar juntos esta quinta sesión de aprendizaje titulada Convivencia sin Violencia. Esta sesión de aprendizaje está destinada para los estudiantes del segundo A, segundo B y segundo C de nuestra institución educativa, y también pueden consultar el tema en la plataforma virtual de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Antes de pasar a trabajar nuestra sesión de aprendizaje, recalcarles que estas competencias que estamos trabajando pertenecen al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y nuestras sesiones de aprendizaje se encuentran muy relacionadas con estas dos importantes competencias que son construir su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. También quiero hacerte recordar que antes de empezar el trabajo tenemos que limpiarnos, asearnos correctamente las manitos, limpiar el lugar donde vamos a trabajar, luego ponernos cómodos en un espacio determinado donde hemos limpiado para observar los videos, para escuchar atentamente y para también tomar las anotaciones pertinentes que nos van a ayudar a cumplir nuestro trabajo. Esta sesión de aprendizaje, jóvenes, tiene un propósito y el propósito es el siguiente: que nosotros logremos conocer y argumentar sobre la importancia de regular nuestras emociones para poder enfrentar los conflictos y detener la violencia. Así también vamos a redactar un texto donde vamos a argumentar sobre la importancia que tiene la inteligencia emocional para poder resolver conflictos y decirle no a la violencia. Vamos a continuar ahora con un estudio de casos, y frente a ese estudio de casos me vas a contestar algunas preguntitas. Atentos estudiantes, dice así: actualmente estamos viviendo un tiempo de emergencia sanitaria por el COVID-19 y cumpliendo también un aislamiento social. Frente a ello, habrás notado que esta situación ha originado que algunas personas no regulen sus emociones y por lo tanto ello afecte la convivencia armónica que se debería de tener. Frente a ello, quiero que reflexionemos en estas preguntas. 1. ¿Has sentido miedo o temor durante estos días de cuarentena? De repente por no salir, por quedarte en casa. Sí, no, me argumentas. 2. ¿Algún familiar tuyo observaste que sintió miedo o temor? ¿Te gustaría aprender de cómo podemos regular nuestras emociones frente a situaciones problemáticas? ¿Cómo actuar para prevenir la violencia en nuestro entorno? ¿Te gustaría aprender eso? ¿Por qué razón me argumentas también en este espacio? Luego que hemos reflexionado sobre estas preguntas, vamos con unas ideas fuerza que vamos a ir manejando para poder continuar con el tema. La primera idea fuerza, y se viene hablando desde la semana pasada, dice que es muy importante aprender a regular nuestras emociones para poder enfrentar los conflictos y detener la violencia. Pero para ello tenemos que reflexionar sobre la violencia, y los estereotipos que afectan nuestra convivencia armónica. La violencia solamente nos daña y va a dañar también nuestro desarrollo, va a dañar nuestro bienestar emocional y también nuestra convivencia armónica con todas las personas. Por ello es muy importante trabajar especialmente en el manejo de las emociones con otras personas. Es importante trabajar el manejo de las emociones y aprender a reconocer la dignidad tanto nuestra como la de las demás personas, y también los derechos que tiene cada persona y también los tenemos nosotros. Para poder comprender este tema y algunas palabras que se está mencionando, como por ejemplo violencia, o de repente vamos a tener que también entender lo que es la violencia, la ira y la cólera, que son las emociones más fuertes que tenemos que aprender a regular, te invito a leer y a escuchar, primero escuchar un audio que va a hablar sobre nuestro tema. Este audio vamos a escucharlo atentamente porque nos está hablando sobre casualmente estas emociones que tenemos que aprender a regular. Dice así, a ver, vamos a poner el audio del video para poder escucharlo. A ver, una fallita técnica. A ver.
ver lo del video. A ver, chicos, un ratito, por favor. Año segundo de secundaria. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Empatía y manejo de conflictos. Día 1 y 4. Realmente inteligentes y no pueden someterte o manipularte. ¿Qué es la violencia? En 2002, la Organización Mundial de la Salud definió la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte. Ira, agresión y violencia, ¿son lo mismo? No son lo mismo. Todas las personas sentimos ira, pero no todas tenemos un comportamiento agresivo. Ejercer violencia contra las y los demás es usar la agresión abierta o escondida como medio de someter y manipular. La ira es una emoción básica, como el miedo, la tristeza, la alegría, el asco o la sorpresa. No conduce necesariamente a la agresión. Podemos estar molestos, incluso sentir mucha ira y no actuar de una manera agresiva. La ira pasa a ser un problema cuando es muy frecuente, muy intensa, y cuando se apaga nuestro detective emocional y se expresa de manera inapropiada con agresión. Todos sentimos ira, pero ¿qué hacemos con esa ira? La agresión es una agresión provocada por la ira o la rabia mal manejadas. Los comportamientos agresivos pueden ser verbales, físicos, gestuales, amenazas, insultos, escupitajos, etc. Debes saber que tiene una recompensa aparente. Quien agrede siente que puede manipular y controlar a los otros a la fuerza. Una persona que agrede se siente mejor de inmediato, pero las y los demás no se sienten bien, sino que se sienten peor. La violencia puede ser intencional y planificada para causar daño a otro ser humano. Incluye trampas, engaños, ataques físicos y verbales, por internet o presenciales, empujar, agarrar, abofetear, patear, golpear, amenazar con un arma o llegar a usar armas para herir a alguien. Todo eso está dirigido a someter a otras personas. Sus consecuencias pueden llegar a incluir el daño físico, el trauma psicológico e incluso la muerte, pero también el daño social y la imposición de una cultura de abuso de poder y daño a otras personas. Página 71. ¿Sabías que? La competencia desmedida, la necesidad de ganar siempre, el pensar que somos más que el resto, la poca tolerancia a las diferencias individuales, los comportamientos machistas, etc., son vías que nos llevan a agredir y a la violencia. Sistema nervioso y conducta agresiva. Contamos con un sistema nervioso que nos ayuda a regular la respuesta agresiva. Los circuitos de regulación, que implican la producción hormonal frente a situaciones de estrés, cortisol, además de mecanismos de regulación respiratoria y cardíaca, así como partes específicas en nuestro cerebro, permiten que los humanos y mamíferos podamos controlar nuestros impulsos agresivos e incluso violentos. Por ejemplo, frente a situaciones muy violentas, se activa la amígdala cerebral, mientras que en situaciones de regulación se activa la corteza prefrontal. Cuando controlamos todo nuestro cuerpo y nos relajamos, respirando bien, procurando bajar el estrés, es posible activar nuestra corteza prefrontal que regula las emociones. Es decir, aparece un freno inhibitorio que aprovechará la emoción intensa que se expresa en nuestra amígdala cerebral para pensar en soluciones, en alternativas creativas frente a dicha situación. Si tenemos esa capacidad biológica, entonces, ¿por qué a veces tenemos una respuesta agresiva cuando no es necesario? Convirtiéndonos en el detective emocional y actitudes violentas. Dado que la violencia puede ser espontánea y en muchos casos normalizada
Ahora que hemos prestado atención al audio, les invito entonces a poder ejecutar esta actividad que les puse anteriormente, que definan por favor violencia, podamos definir ira con lo que hemos escuchado, y si de repente por ahí no quedó claro algo, entonces vamos a consultar las páginas de nuestro libro que estamos indicando acá, que es de la página 70-75, para poder contestar las preguntas planteadas. Vamos a poner mucha atención a lo que dice nuestro libro en esta página. Acá también tienen, para que ustedes puedan basarse en estas dos páginas y poder ejecutar la actividad número 7. Luego de que hemos definido cómo podemos manejar estas emociones y una trae como consecuencia la otra, y es importante que aprendamos a manejar, como ya les vengo diciendo, para sacar lo mejor de nosotros en cualquier situación que se nos presente, ahora vamos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo se manifestará la violencia en el grupo de amigos? ¿Qué entendemos por estereotipo? ¿Y en qué consiste la violencia y el comportamiento violento? ¿Cómo se manifiesta la violencia en el grupo? Bueno, ya lo estamos escuchando, ¿no? Generalmente los adolescentes no tenemos un control todavía regular de nuestras emociones y muchas veces sacamos lo peor en el grupo de amigos, ¿no? Frente a una situación que se nos pueda presentar. ¿En qué entendemos por estereotipo? La palabra estereotipo, y es una palabra que nosotros ya lo hemos entendido en las sesiones anteriores o el año pasado, ¿no? Es la forma como nos marcan el comportamiento que debemos de demostrar, ya sea por ser mujer o por ser hombre. ¿Hasta qué punto los varones, por ser varones, tendrán de repente la facultad de poder sacar comportamientos de ira y de violencia? ¿Y en qué consiste la violencia y el comportamiento violento? Bueno, para poder contestar estas preguntas, acá nos señala que tenemos que analizar la página 72, 74 y 75. No te preocupes si no tienes el texto, porque acá a continuación vamos a presentarles el texto que van a tener que analizar. Con este texto que te presento a continuación, tú vas a poder leer y vas a contestarme estas preguntas que ya de repente tú tienes la respuesta, pero nos vamos a acompañar a lo que dice nuestro texto. De igual manera, vamos a analizar también esta parte que habla también sobre la violencia. Miren, cómo deben ser nuestras actitudes violentas. Acá hay algo muy importante porque frente a una actitud violenta que nosotros quisiéramos sacar, siempre dice autoanalizarnos o autorregularnos. ¿Qué puedo hacer para poder yo no sacar las emociones violentas? Primero dice acá, ponerme en una situación. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pensamiento tengo al momento de que me ocurre algo negativo? ¿Qué emoción sale de mí? Ira. ¿Qué tengo que hacer? Miren acá el ejemplo. Esto nos va a ayudar mucho a poder manejar nuestras emociones. Ponernos a pensar siempre esta situación. ¿Qué sucede? ¿Por qué me estoy molestando? ¿Qué pensamientos tengo en ese momento, de repente de ira o de cólera? ¿Qué emoción sale de mí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Miren acá. ¿Qué tengo que hacer? Si sale ira, respirar, aprovechar la pausa, pensar mejor. Y me dice acá lo que yo tengo que hacer. Si hay ira, si hay frustración, si hay ira. Entonces, acá está el mecanismo, miren, jóvenes estudiantes, para poder manejar nuestras emociones. Entonces, lo que vamos a finalizar es haciendo esta parte final en la cual voy a analizar lo que es la inteligencia emocional, que significa saber controlar nuestras emociones, y al final voy a hacer un listado de acciones que debo yo de poner en práctica para poder controlar la ira, ¿no? Todo este listado lo voy a hacer ayudándome de las páginas que ya he analizado anteriormente. Y te dejo con este mensaje, ¿no? Nunca te rindas, enfócate en lo que quieras y verás llegar las oportunidades. Bueno, chicos,